La migración es un tema importantísimo para la República Dominicana, en especial en estos momentos. Hemos repetido muchas veces que República Dominicana es un país receptor de migrantes, pero principalmente es un país emisor. Por cada migrante que llega a la República Dominicana envía hacia el exterior 3 personas. Ese es un dato para que pensemos en los dominicanos que salen al exterior, ya sea a Puerto Rico, a Estados Unidos, a España, a Inglaterra, a Francia, a cualquier país del mundo, porque hay dominicanos, por cierto, en todas partes. Es increíble. En Alaska hay dominicanos y hay incluso una asociación de dominicanos que residen en Alaska. Que reside en Alaska. Hay que ponderar, por supuesto, que la actitud de los dominicanos siempre ha sido una actitud abierta, receptiva. Somos un país que se formó de muchas migraciones del Caribe y nuestra historia está muy marcada por la presencia de migrantes importantes. ¿Por qué no recordar uno de los más brillantes migrantes que recibió la República Dominicana? Eugenio María de Hostos, por ejemplo, el formador de los maestros más importantes que ha tenido República Dominicana en toda su historia. ¿Por qué no decir? Pedro Enrique Sureña se formó bajo la sombra y al amparo de Eugenio María de Hostos, desde niño, muy pequeñito, desde que nació. En 1884, Eugenio María de Hostos estaba con su madre, Salomé Ureña, apoyándola en ese trabajo docente que realizó ella. Y por eso nada más que por mencionar un ejemplo. Por supuesto, el tema de la campaña de odio contra los migrantes que llegan a la República Dominicana afecta esa identidad de los dominicanos, de antaño, de los ancestros de nuestro país, que se formó recibiendo gente de muchos lugares del Caribe. Desde Cuba, bueno, Antonio Maceo, por decirlo, uno de los libertadores de Cuba, era hijo de una madre dominicana. Y Máximo Gómez, libertador de Cuba, era dominicano. Son aspectos de la historia que uno a veces tiene que recordarlo. Hemos invitado hoy a Mayelin Abreu, que es una abogada que trabaja con el tema de los derechos humanos, pero ella pertenece a una institución que se dedica a estudiar, valorar y dar apoyo al tema de la movilidad humana. Se trata de la Asociación Escalabrinianas al Servicio de la Movilidad Humana, que es una entidad vinculada con las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo Escalabrinianas en la República Dominicana, y que tiene una misión de servir al desarrollo humano y social de los migrantes en situación de vulnerabilidad y que son afectados en sus derechos. De manera que agradecemos a Mayelin que haya aceptado esta conversación y nos gustaría en primer lugar que nos dé su impresión sobre el momento que estamos viviendo hoy contra los migrantes. Un grupo de personas que tienen mucha capacidad para transmitir por las redes sociales y los medios su odio y su rechazo al migrante. Estas personas, ¿cuál es en este momento el estado de situación de los migrantes con respecto a esta campaña? Primeramente, gracias por la invitación. Bueno, la situación de los haitianos principalmente es una cuestión que está arropando las palestras públicas en cuanto a si no deben de estar o si están o si es su forma de ilegalidad. Por eso, cuanto a las noticias, vemos esa campaña de discriminación, de odio. Es más para evadir ciertos temas de la palestra pública que debemos de concentrarnos más a la migración haitiana. La migración haitiana en estos puntos ha beneficiado al país en muchísimas cosas y no podemos concentrarnos solamente en las cosas malas que podrían acarrear esa movilidad de los migrantes haitianos. ¿Usted cree que quienes se expresan rechazando a los migrantes se olvidan que hay muchos dominicanos que son parientes incluso de esos que se expresan? Algunos de los que se expresan han sido migrantes, sí, claro, en lugares, por supuesto. Yo conozco algunos que han vivido fuera en Estados Unidos y que pidieron respeto,
que estas personas desconocen lo que están viviendo los migrantes dominicanos fuera? Queremos aplicar algo en países exteriores, pero no lo queremos aplicar aquí dentro. Entonces, si no vemos desde el punto de vista humano de que esas personas se trasladan por un beneficio, sea económico o por un bienestar social que no le brinda a su país, en República Dominicana, que lo tenemos muy cerca, nosotros debemos de ponernos en sus zapatos y también entender de que tenemos familias que han emigrado y que quieren un bienestar para su familia y también para sus hijos, descendientes, etcétera. Usted como abogada, Mayelin, ¿tiene actividad en los tribunales de defensa y protección de derechos humanos de migrantes en la provincia en la que usted vive? Sí, ASCALA, que es la institución a la cual pertenezco, trabaja en la asistencia legal tanto en defensa de los derechos laborales como en documentación. Principalmente nosotros en el sector al cual pertenezco trabajamos derecho laboral porque en las industrias azucareras a veces violenta o transgreden esos derechos fundamentales y tratamos de entonces de judicializarlos para que estos sean reconocidos. ¿Y cuáles casos son los más comunes de violación de derechos laborales? Bueno, en los principales son violación al preaviso, a prestaciones laborales en términos generales, seguro social, que realmente el sistema de seguridad social en República Dominicana no permitía la inscripción porque se necesitaba la cédula de identidad y esos migrantes no lo aportaban. Por tanto, tenían un pasaporte, una ficha que no le permitía ese acceso. Los empleadores se sentían a manos atadas porque el sistema no le brindaba, pero actualmente con el plan de regularización ellos han podido acceder una gran mayoría. A la seguridad social. Y ya no tienen que ir entonces a los tribunales. Sí, todavía tenemos un sinnúmero de violaciones de derechos. Incluso a veces le dicen al trabajador que no regrese a su ambiente laboral para evadir ese pago de prestaciones laborales. Yeah. Entonces, la persona quizás no tiene todos los conocimientos básicos para poder reclamar ese derecho y se dirige a la institución a la cual pertenece. Y entonces, esos migrantes, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, que es su provincia, sí, ¿trabajan solo en la industria azucarera o se han quedado en los bateyes ya de los ingenios que eran del Estado y que ya no están? Tenemos una variedad, tenemos una gran variedad. Tenemos el sector construcción, la industria azucarera. También en la zona este hay fincas privadas que se dedican al cultivo o a la crianza de ganado. Entonces, existe una diversidad en cuanto a eso. Muchos son de la industria azucarera, tanto del Estado como privado, pero tratamos primero de conciliar con el empleador. Ya. Y luego, entonces, si no hay ninguna mediación, procedemos al tribunal. Ya. ¿Y en San Pedro de Macorís o en el este hay campañas de persecución y campañas de odio, como se está viendo en el caso de alguna de las provincias fronterizas? Por el momento no, y gracias a Dios que no. Solamente han habido conflictos como todo ser humano, no necesariamente tiene que ser por ser migrante o haitiano, sino que es una situación que se puede dar en cualquier escenario. Ya. Y los ingenios, por ejemplo, que están en tiempo muerto, permanente, porque el Estado, por ejemplo, ya decidió. La gente que vive ahí, ¿cómo vive? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están integrados dominicanos y haitianos? ¿O son dominico-haitianos? Sí, los migrantes se casaron, muchos se casaron con dominicanos, otros tienen descendientes que ya son adultos y no poseen documentación. Entonces, esa cadena se va replicando y no tiene una integración social idónea como se quiere y se espera. Ya. Yo recuerdo una frase de un sacerdote en San Pedro de Macorís, que a un presidente de la República que fue a visitar una comunidad azucarera, un batey, le dijo ese sacerdote: bienvenido, señor presidente, usted ha llegado a las puertas del infierno. ¿Eso es así? Sí, ¿Todavía? Se viven cosas muy duras en los bateyes. Los ancianos mueren de hambre, de desnutrición, viven solos la mayoría porque se dedicaron al cultivo y corte de caña y no formaron una familia sólida. Entonces se ven desamparados, no tienen el derecho a la pensión porque el Estado todavía no brinda una automatización de las pensiones. O sea, es un asunto de que
para tener ese derecho ya adjudicado, tiene que esperar un decreto del presidente y una burocracia que a veces por la edad y el deterioro no llega. ¿Y los que han recibido las pensiones, qué monto reciben como pensión? 4.500, 5.000 pesos es lo que ellos mayormente reciben por el corte. Entonces, 5.000 pesos al mes en la economía de este país no creo que da para mucho. Ya. Y las personas que han nacido resultado de esas familias que estaban viviendo y que nunca salieron del batey, que tienen 30, 40, 50 años. Esos son hijos que se convirtieron en ciudadanos dominicanos, que fueron a la escuela, que se educaron, que se han hecho profesionales y que tienen derechos iguales que los de los dominicanos. Algunos sí, se han podido integrar tanto porque en su momento sus padres lo declararon, aunque hubo un revuelo por la sentencia 168-13, luego por la promulgación de la ley 169-14, y han podido obtener la cédula, pero hay muchos que todavía no han podido acceder al derecho a la nacionalidad. Ya, muy bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Mayelin Abreu de Ascala, que es una organización, una asociación escalabrinianas al servicio de la movilidad humana y que son parte de es una entidad que forma parte de las misioneras de San Carlos Borromeo escalabrinianas en República Dominicana. En un momento retornamos. ¿Qué impresión, Mayelin, te ha causado el hecho de que nosotros veamos con mucha frecuencia el uso de la bandera dominicana, el escudo nacional, que se toque el himno nacional a cada momento y en cada lugar en donde se quiere representar que los dominicanos rechazamos la presencia de los haitianos en el país? ¿Tú crees que eso representa la dominicanidad? No, estamos usando los símbolos patrios de manera errónea y creo que se ha irrespetado los principios de Duarte y de los padres de la patria. ¿Por qué? Porque una cosa es, primero tenemos que respetar la integridad física y la dignidad humana de cada persona, sin importar su estatus, su irregularidad, por ejemplo, en el país, su estatus migratorio. Entonces, ¿o su nacionalidad? O su nacionalidad, exacto, ni raza, ni color, porque nosotros somos un mestizaje. Entonces, no deberíamos de enfocarnos tanto en el origen de la persona para poder respetar un derecho Pero fundamental. Esa gente se proclama como los máximos representantes del pensamiento y la obra de Juan Pablo Duarte. No lo creo. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le podemos responder? ¿Qué tú le responderías ante eso? Debemos de enfocarnos primero qué nosotros queremos como ser humano, cómo queremos ser tratados, no solamente en República Dominicana, sino en otros escenarios internacionales, para entonces poder respetar los derechos que tenemos personas aquí. No solamente hoy son los haitianos, que son en su mayoría migrantes, en otras ocasiones puede ser colombianos, venezolanos, chinos. Entonces, la migración es constante y puede ser cambiante conforme a la economía de cada país, y nosotros somos un país que vivimos migrando. Ya. Tú que estás frecuentando los tribunales porque eres abogada, Sí. ¿tienes conocimiento de que frecuentemente los migrantes haitianos estén siendo acusados de la comisión de robos, crímenes, delitos, violación flagrante, engaño, estafa, corrupción? No, realmente yo no ejerzo materia penal, pero en lo que he visto en la práctica es indistintamente. No tiene un alto índice de migrantes o dominicanos, simplemente son delitos que comete el hombre. Bueno, cuando se analiza el delito en República Dominicana, los crímenes y otras violaciones a las leyes, y eso se relaciona directamente con los que son migrantes, se encuentra que en el caso de la comunidad haitiana es muy bajo su nivel de participación en ese tipo de actividades. Los migrantes vienen aquí a trabajar, independientemente de qué sector sea un sector azucarero, sea un sector construcción o entre otros, porque depende de la educación que posea ese migrante. Sin embargo, ellos se han tratado de adaptar y es para el beneficio de su familia. Los hijos de los migrantes y los migrantes mismos tienen derecho a la educación, tienen derecho a que el Estado les facilite formación, cursos técnicos, entrenamiento.
En el ámbito básico, los descendientes de migrantes tienen acceso gratuito al derecho a la ¿Y educación. se ejerce de verdad eso? Depende, depende, porque hay centros educativos que le ponen la traba por la falta de documentación y no lo pueden inscribir en la escuela. Sin embargo, el reglamento del Ministerio de Educación y la Constitución Dominicana ampara ese derecho y no hay ningún impedimento para que un niño pueda terminar sus estudios hasta el cuarto bachillerato. Ya. Hace algunas semanas se puso a circular un libro que se llama como Vidas Frustradas, algo así, en donde se reciben los testimonios de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana que han sido impedidos de estudiar y de ejercer su derecho a formarse como seres humanos, precisamente en violación, por supuesto, a sus derechos, porque les botan las notas, no los registran, hacen un curso completo, un año completo, y le dicen, no, usted no tiene nota, usted no está inscrito. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones generan muchas dudas sobre el Estado de Derecho en República Dominicana que garantiza la Constitución de la República. Sí, porque una cosa es lo que el ministerio trace en los reglamentos y otra cosa que se aplique en el terreno. Entonces, esos muchachos que tratan de cursar por muchos esfuerzos, porque en los batalles tenemos algunas escuelas, pero hay centros educativos a nivel ya secundario que deben de trasladarse a otro con mayor población. Entonces, el camino es sumamente lejano, ellos tienen que trasladarse a kilómetros quizás a pie. Entonces, el esfuerzo que ellos hacen para poderse tener una educación correcta, a veces no puede ser por falta de la institucionalidad que da el Estado, que brinda el Estado. Por su edad muy joven, Sí. y por el ejercicio de la abogacía en defensa de los derechos humanos de migrantes y personas desvalidas, ¿usted no ha tenido ningún tipo de temor de su seguridad, de que alguien la haya amenazado o que la vean mal por el trabajo que usted hace? Por el momento no, todavía no he tenido esa experiencia. ¿Las escalabrinianas le ofrecen protección, cuidado? Sí, ¿Sí? claro, ¿Sí? sí, ¿No hay ningún tipo de preocupación con su ejercicio? no. ¿Solo porque es en San Pedro de Macorís o usted se desplaza hacia otros lugares? Sí, me desplazo a Por las ejemplo, jurisdicciones que tenemos los casos. ¿y las jurisdicciones cuáles son? Bueno, eso depende. A veces tenemos solamente en la zona este, a veces aquí en Santo Domingo, dependiendo, indistinto. No he llegado todavía al norte porque está bastante lejos, ni el sur, pero Santo Domingo y el este que mayormente nosotros ejercemos. Ya. Cuando usted escuchó la información sobre el ultimátum que se ofreció a los haitianos que vivían en Pedernales, ¿qué pensó? Bien. ¿Cuál fue su reacción? Un poquito difícil. Sé que ellos podrían cometer un delito, pero la población no tiene que tratar de hacer justicia por mano propia. Es más dejársela a las autoridades competentes para que ellos puedan hacer su trabajo. Y nosotros no somos absolutamente nadie para poder juzgar un hecho ilícito que comete una persona. Para eso hay mecanismos que el gobierno brinda. Eso sí, en ciertas noticias han dicho que las personas que cometieron el crimen se trasladaron a Haití y por un asunto de un tratado para la extradición no se puede, pero eso tiene que ser competente de los estados, no de las personas para entonces transgredir a otras personas que no cometieron el hecho penal. Usted en sus estudios ha podido determinar quién es la persona que más años ha sido migrante dominicano en el exterior. No. No. ¿Usted sabe quién es? No. Juan Pablo Duarte. Ah, bueno, sí, exiliado en Venezuela. Más de la mitad de su vida la vivió fuera del Sí. país. Él escribió un poema que se llama La canción del proscrito. Sí, la escuché. Sí, la canción del proscrito, pero en realidad lo que él hace es considerarse un perseguido. Eso es lo que Sí, es el proscrito. realmente sí. Un perseguido, pero fue acogido en muchos otros países de las islas del Caribe, en Europa y también en Venezuela, en Claro, donde donde pasó murió. la mayor parte de su vida. Y murió también. Y murió. Su madre, sus hermanas, su hermano.
Su hermano más pequeño, que por cierto era una persona con serios problemas de salud mental, todos fallecieron en Venezuela. Él fue el único que pudo venir y quedarse, bueno, pudo venir después de muerto. Trajeron sus restos en 1885 y los demás todos desaparecieron, porque el cementerio en donde los enterraron fue borrado, no hay historia de eso. Pero bueno, me gustaría, Mayelin, que usted me dijera qué podemos hacer en República Dominicana. Las escalabrinianas, por ejemplo, ¿qué sugieren que se pueda hacer para bajar la tensión y el odio hacia los migrantes que están en República Dominicana, especialmente los haitianos? Debemos sensibilizar y orientar a las personas, tanto para que respeten y reclamen sus deberes, principalmente por el asunto de la nacionalidad. Porque sus derechos. Sus derechos, claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos, me incluyo, nosotros los dominicanos, se nos ha inculcado desde la escuela asuntos históricos que a veces puede estar dependiendo quién lo comente o quién lo hable. Entonces, la historia entre República Dominicana y Haití, desde los inicios de la escuela, nos han dicho cosas que a veces la malinterpretamos al desarrollo de nuestras vidas. Y eso también puede ser un punto que la población que quiere transfinalizar la información, entonces hace que las personas cometan ese tipo de reclamaciones, que los haitianos no están invadiendo, o comentarios de esa índole, o discriminándolos cuando ellos están en el ambiente donde ellos viven o trabajan. Bien, hacemos una última pausa en este diálogo con Mayelin Abreu, abogada, defensora de los derechos humanos y de la organización llamada ASCALA. En un momento retornamos. Mayelin, me gustaría conocer su formación como abogada. ¿Usted estudió su carrera dónde? En la Universidad Central del Este. ¿Y allí sus profesores le mostraron el camino para que usted hiciera esta opción de trabajar en defensa de los derechos humanos? ¿O fue algo más íntimo, personal de su parte? Más íntimo, realmente. Ya. ¿Está relacionado con su familia? No. Ya. ¿Su familia no es de ningún batey? No, para nada. Ya. ¿Sus padres son dominicanos? Dominicanos. No son de ascendencia haitiana, No. ¿verdad? Bien. Quería saber, ¿usted ha comenzado a trabajar en materia de defensa de los derechos humanos, incluyendo estas comunidades segregadas y minoritarias? Hay quienes dicen que no, que hay pueblos que son la mayoría de haitianos. ¿Convencida de que ese es el camino correcto que usted ha tomado? Sí, ¿Por claro. Los derechos humanos no solamente se enfocan en la migración, o sea, en términos generales. Y transgredirle un derecho fundamental a una persona por el simple hecho de su origen, su sexo, su raza o religión, no tiene que ser para poder acceder o desarrollarse en una sociedad determinada. Entonces, en los batalles me ha llamado mucho la atención por mi experiencia, que tienen un sinnúmero de vulnerabilidades, no solamente en el ámbito de la falta de documentación, sino que los mismos dominicanos que viven en esos batalles, que muchas personas creen que no viven ahí, ellos también tienen vulnerabilidades que el Estado debe de reconocérselo y debe de garantizar para que esa persona se desarrolle de manera óptima. Ya. Los batalles que usted conoce, ¿tienen electricidad? ¿Tienen acceso a agua potable? Algunos. ¿Tienen sanitarios? Algunos. Sí. ¿Tienen escuelas? Sí. Sí. ¿Cuáles batalles usted conoce? En la zona este he viajado bastante, tanto en La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, los pertenecientes a los batalles de los Vicini, entre otros. Lo he explorado en su totalidad Ya. casi. ¿Y esos batalles, las personas viven en condiciones muy precarias? ¿O usted ha visto mejoría? Han visto mejoría.
podemos ver una panorámica de cómo estaban los batalles en el 2000, 2001 Sí. y verificarlo ahora, y es bastante la mejora que tiene, tanto por el acceso al agua, la electricidad, la vivienda, que han podido vivir dignamente en ciertos puntos, pero todavía falta mucho por hacer. En el caso de San Pedro de Macorís, yo visité el Batey Cristóbal Colón, unas comunidades de dominicanos y haitianos Sí. y dominico-haitianos, y tengo entendido que la familia Vicini, por lo que yo vi, tiene unos proyectos de vivienda Sí. muy amplios con bastantes facilidades para las familias que trabajan en el Batey Cristóbal Colón. Sí, tienen... ¿Usted lo conoce ese? Sí, lo he visitado. Ya. Tienen las viviendas acorde, no... O sea, si hacemos una panorámica de las empresas privadas con la empresa del Estado, es mucho la diferencia. Si usted tuviera la oportunidad de enviar un mensaje a los que andan levantando bandera y manifestándose para agredir a los migrantes en República Dominicana, ¿qué usted le diría a Que ellos? pensemos en nosotros mismos y en nuestras familias que emigran, porque no queremos también que ese trato se nos dé cuando viajamos a España, cuando viajamos a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, y que debemos de garantizar de que esa persona, el Estado obviamente tiene que cumplir una legalidad, porque la migración pertenece al Estado y ellos son los que parten las directrices. Entonces, si tenemos un procedimiento, ya sea para deportación o abrieron un plan de regularización a los fines de regularizar las personas que están aquí, para que entonces ellos puedan acceder a República Dominicana de forma regular, ya los que están, por ejemplo, en Haití y tienen intención de venir a República Dominicana, debemos de garantizar esa parte y dejar que el Estado pueda aplicar sus procedimientos. Ya. ¿Es cierto que esos migrantes les quitan los trabajos a los dominicanos? No, realmente no. Tenemos un código laboral muy garantista en esa parte. Tenemos el 80-20, 80% dominicanos, 20% extranjeros. Entonces, si aplicamos la norma, no creo que haya un temor de que los dominicanos no quedemos sin empleo. Esas son políticas públicas que el Estado dominicano debe aplicar, ya sea para los jóvenes, porque independientemente de que nosotros tengamos una educación óptima para un ejercicio laboral, tenemos impedimento para accederlo y no necesariamente tiene que ser por los migrantes. Bien, muchas gracias a Mayelin Abreu de Ascala por aceptar esta conversación y darnos su punto de vista. Como hemos dicho, ella es abogada, es defensora de los derechos humanos y forma parte de la Asociación Escalabrinianas al Servicio de la Movilidad Humana, una institución de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Escalabrinianas en la República Dominicana. Y por supuesto también muchas gracias a ustedes por la compañía en el diálogo.